Hola, un saludo muy cariñoso. Hoy es un día muy especial porque llegamos a ustedes a entregarles una invitación a que sea muy feliz, a que crea en usted, a que tenga claridad que es conectarse con su pureza divina y con los seres celestiales para que haga por usted, para que tenga una mente brillante y un cuerpo muy sano y despierte la espiritualidad que no es religión. La espiritualidad es activar la pureza divina, toda esa sabiduría, la máxima expresión que traemos desde antes de venir al mundo de la tierra, de los seres, Dios Padre Todopoderoso, que allí vivíamos con Él antes de venir al mundo de la tierra. Toda esa sabiduría la traemos. Estamos aquí para que aprendamos cómo despertarla y salir de tantos estados intranquilos, enfermos, apagados. Y Sergio Bulgarín, un ser muy especial, tiene una experiencia maravillosa para compartir con todos, para que aprendamos de él para nuestras vidas. No estamos contando historias de curiosidad, estamos compartiendo experiencias de vida para que ustedes transformen la vida y sean muy felices. Todos tenemos que ser muy felices. Dios Padre no nos creó para ser de dolor, de sufrimiento o aprender con el sacrificio. No, eso no es de la claridad de Dios. No tenemos que aprender así. Tenemos que aprender en bondad y en construcción, no desde el dolor. Sergio, cuéntales tu experiencia maravillosa para que todos abramos caminos de transformación. Gracias, María Luz. Bueno, un saludo de amor, de paz, de esperanza para todos. En realidad la experiencia que quiero traerles a colación el día de hoy es una experiencia única en mi vida. Me marcó totalmente, digamos que yo soy otro, creo pues que soy mejor persona. Pero lo importante de esto es entender el llamado tan hermoso que nos hace Dios todos los días y que de pronto no lo escuchamos. Yo particularmente, digamos que antes de esta experiencia, yo supuestamente decía que tenía muy alta espiritualidad y que seguía mucho a Dios, pero nosotros concibimos a un Dios como muy lejano, un Dios castigador. Tenemos una concepción muy diferente de Dios, pero Dios es todo lo contrario. Dios es bondad, es amor, es ternura. Y lo más lindo, está pendiente de nosotros en todo momento, y no desea sino el bien de nosotros. Él que está esperando es que nosotros hagamos contacto con Él, que nosotros lo busquemos a Él. Perdón, Sergio, algo muy importante que tú dices ahí es que muchas personas viven situaciones muy difíciles y dicen, Dios se olvidó de mí, me abandonó, y es que no le abrimos la puerta, es lo que estás diciendo. Nos renegamos, criticamos, nos quejamos, oramos llorando en dolor, y le cerramos la puerta a Dios, porque el llanto no permite la entrada de la luz, sino de los seres que nos confunden más. Entonces es muy importante que eso que acabas de decir. Gracias, María Luz. Entonces, el hecho es que, infortunadamente, pues toca así, la gente le toca esperar que le llegue una enfermedad para la búsqueda de Dios, que pesar y todo. Pero qué bueno que la persona del común continuamente buscar a Dios y ver en su vida los cambios tan hermosos que Dios hace en ella. Bueno, en la experiencia mía, en el caso mío, yo arranqué con un problema de salud, por eso les hablaba ahorita de esto. Arranqué con un problema de salud, un problema en la sangre, que me trajo pues como muchos inconvenientes. Comencé a perder peso, tenía mucha inapetencia, se me fue el apetito, problemas estomacales, problemas digestivos, todo esto. Entonces, eso arrancó en marzo del año pasado, o sea, de 1924. Cuando arrancó este problema... 2024. Ay, perdón, 2024. Un siglo atrás. Gracias. Sí, estaba yo muy desubicado, pero bueno. Entonces, el año pasado, particularmente
por el mes de marzo arranqué con estos problemas y fuera de eso, pues pérdida de peso. Inicialmente yo no me preocupé, pues yo en el mes de abril arranqué a visitar un médico particular, me mandó unos medicamentos, no sirvió. Luego me hablaron de una sanadora y la visité acá en la ciudad, también fui, tampoco me sirvió. ¿Qué te llevó a creer que no era de la salud, sino que están haciendo algo que no es bueno? Exacto. Y entonces uno se va confundiendo. Es correcto, lo confunden a uno. Y cuando vos estás enfermo, vos buscas como muchas alternativas, supuestamente buenas para tu salud, pero dejamos como que a Dios para lo último, infortunadamente. No buscamos el primero, que Dios. Es el Porque también primero. me dijiste que fuiste a un pueblo a que también te hicieran una señora que sabía cosas. Sí, María Luz. Dentro de la sanadora que fui aquí a la ciudad, fui a otra sanadora a otro pueblo. Me dijeron que era excelente persona, que, mejor dicho, de allá venía yo sano. Incluso me fui con mi hermano, pues en el carro de él, nos fuimos para allá estuvimos, seguimos lo mismo. Entonces, te cuento que la cuestión siguió de mal en peor, yo perdiendo peso, hasta que en el mes de mayo, una hermana mía, Gilma, me informó acerca de ti, de María Luz. María Luz tiene la virtud de tener comunicación directa con Dios. Y cuando uno viene a donde María Luz, ella se comunica directamente con Dios, literalmente. Y ocurren maravillas ocurren. En el caso mío me tocó esa parte, hablé con Dios. Es un ser maravilloso, es un ser de puro amor, de mucha sabiduría. Nos conoce más que nadie, sabe desde el principio hasta el fin quiénes somos nosotros. No le podemos esconder nada. No le podemos esconder nada, él lo sabe todo. Si usted va a ir a hacer una trampita, él se la coge, le coge la trampita pues. Entonces, fue maravillosa la experiencia. Dios Padre me hizo unas recomendaciones en cuanto a alimentación. En el caso, pongamos, de la carne, la descartamos. La carne roja. La carne roja, la carne de cerdo y la carne de res. Y seguí consumiendo lo que fue el pollo y el pescado. Bueno. De otro lado, la recomendación es, digamos que de tipo espiritual, hacer unas meditaciones, un seguimiento, estar con Él, vivirlo a Él. Eso es maravilloso. Entonces te enseñó que orar, que meditar, qué palabras decir según lo que necesitabas. ¿Cómo no? Claro. Digamos que, ¿qué pasa? Que el común de la gente no maneja esta información es porque hay veces que no se dan los medios. La cuestión con María Luz, yo tuve el contacto con Dios y me dio las pautas para seguirlo a Él. Fue maravilloso, fue maravilloso. Más adelante les cuento esa parte. Lo cierto del caso es que, como yo también estoy afiliado a la EPS, fui a la EPS, mandaron los medicamentos, tenía una una colonia bacteriana en la garganta que no permitía casi que ni tragar agua, no consumía alimentos, entonces el peso pues para abajo. Lo cierto del caso es que ya me dediqué a la parte de las meditaciones con Dios. Pero empezamos primero, tú fuiste a orientación, cómo alimentarte con frutas, verduras, qué dejar, qué no, qué ejercicios, todo, qué orar, qué meditar. Y luego hicimos hiciste allí y de pronto no quedaste como muy bien y luego hicimos un retiro, ¿fue? Claro. Hicimos otro taller como ¿cómo se llama eso? Se hizo como una obra de sanación directa contigo, sanación. con tu hermana, privado, no más. Privados. Tengo que confesarles que uno en el fondo, uno duda.
Uno duda, infortunadamente. Pues. Duda que Dios Padre, que yo sea una mensajera de Dios Padre. ¿Y por qué será que la gente duda y por qué será que dudaste? ¿Qué será? ¿Por qué no creemos en eso? ¿Qué sentís? Como primera medida, son experiencias que a uno nunca le han pasado en la vida. Como primera medida, es totalmente nuevo para uno. Entonces uno dice, ¿será cierto? ¿Estoy en donde debo estar? ¿Será Dios? ¿Será que me puede sanar? O sea, la mente humana concibe muchas preguntas, muchos interrogantes. Entonces, continuamente está entre aceptar y negar la información que le está llegando a uno. Pero es la información que si nos damos permiso, cada uno, va a ser la información más linda que podamos tener en nuestra existencia acá en la Tierra. ¿Sabes qué serio? Es que también dentro de las religiones nos hicieron creer que no nos podemos comunicar directamente con Dios. En nombre de Dios, nos alejan de Dios. Entonces, dice, a mí me han dicho, no, es que uno no se comunica con Dios sino por medio de Jesús o por la Biblia. Entonces, Jesús ya hizo su obra, pero ha mandado a otros seres a que entreguen mensajes de luz. ¿Y qué quiere Dios Padre ahora, por ejemplo, que es mi misión y mi obra? Que todos despertemos las conexiones para que todos seamos escuchadores de Dios, no de María Luz que tiene un don, no, es que todo lo debemos hacer. Y ahorita Sergio les va a contar cómo él realmente lo vivió y también lo logró. Entonces, las religiones a veces nos condicionan, nos despiertan miedo, nos intimidan. No les estoy diciendo que se alejen de las religiones, no. Es seguir en lo que cada uno está, pero con la conciencia de que no está allí con miedo, con sometimiento, sino con entendimiento de que si le dicen que usted no puede hablar con Dios, entonces por ahí no es, porque es que todos podemos hablar con Dios, es que Dios es nuestro Padre y uno puede hablar con su papá, y eso dice Dios Padre, entonces tenemos que disponernos a eso. Entonces pienso que eso es uno de los factores, ser porque ya me ha pasado, una vez alguien me dijo, usted es muy atrevida a decir que Dios le está hablando, pero si entonces al mismo tiempo llamamos a Dios, pero decimos, Dios, yo no te hablo, no me escuchas, no estás en mí. Entonces eso es un factor. ¿Cómo lograste entonces trascender esa duda y en qué te afectó en tu proceso de sanación? Bueno, sí, cuando hicimos este trabajo a nivel privado contigo, María Luz, y mi hermana. Y Dios Padre. Dios Padre, desde luego, claro. El avance no pudo haber sido mejor por lo que uno como humano es, que no ha manejado estos temas, y uno como que no le da esa certeza de que está trabajando directamente con Dios. Entonces, digamos, en términos reales, uno duda. Cuando uno duda, como que se bloquea ese proceso de la fe, ese proceso de sanación, porque Dios es perfecto y para Él las cosas perfectas son las que marchan. Pero Él no te va a sanar sin que vos creas que te va a sanar. Claro, porque Él respeta el libre albedrío. Entonces Él te dice, si uno dice, no, eso no es Dios, no está ahí, entonces uno no le está permitiendo bien la entrada. Entonces Él respeta el libre albedrío, entonces se queda quietico hasta que uno diga, sí, lo recibo. Es correcto. Entonces en esa ocasión no pude sanarme. Más sin embargo, en la primera entrevista que tuvimos, la charla con Dios, entonces Él me dio unas pautas de unas meditaciones para hacer diario, en la mañana y en la noche. Pues fuera de las meditaciones les comentaba pues que cambió la alimentación, pero lo más importante era esa meditación que me permitía de alguna forma hacer un contacto directo con Dios. Él te enseñó a hacer una meditación donde te comunicabas directamente con Él. Es correcto, porque el primer contacto fue contigo. Yo hablé con Dios directamente y recuerdo que yo estaba muy bajito de energía. Yo le dije, Dios Padre, yo estoy muy bajito de energía. Me dijo, dame tu mano. Y yo le di la mano y yo sentí como una calidez que me entró. Literalmente una calidez, como un calorcito. Y ese calorcito me sostuvo durante todo el tiempo que estuve, digamos, convaleciente con la enfermedad. El proceso de sanación. Es correcto, todo el tiempo. De hecho, no solamente Dios te informa y te deja ahí, no. Continuamente María Luz me enviaba mensajes por WhatsApp
de audios que Dios Padre decía: estás muy ansioso, tranquilo, relaja, yo estoy contigo. Yo, Estás dudando. eso me decía, él también le hace ver las cosas a uno. Yo te estoy cuidando desde acá, tranquilo, siga con el trabajo. Bueno, lo cierto del caso es que yo seguí trabajando la meditación, que fue bien importante. Y yo con el problema pues que tenía, que era todos los días menos peso, ya no me No comía. sostenía, yo no comía, lo que comía lo botaba. Bueno, hasta que cierto día, eso fue en el mes de julio del 2024, yo comencé con las meditaciones que Dios me dio, yo comencé a hacer una introspección. Y lo que encontré fue que les voy a hablar tal cual como me sucedió. Yo comencé a hacer las meditaciones en la mañana y un día se abrió un portal, se abrió un portal. Y ¿Viste que se abrió un portal? Yo vi que se abrió un portal. ¿Cómo fue eso? Un portal, y es como de forma circular, y allí adentro había como un edificio de 2 pisos. ¿Y eso era como una luz o qué era? Bueno, inicialmente uno se conecta con la luz de Dios. Cuando uno se conecta con la luz de Dios, ya sabe que está dirigido. Y antes de toda meditación, siempre la recomendación de Dios Padre es tenernos una luz, una vela blanca. Una luz encendida. Que tenga vida. Sí. Y esa nos da protección. Entonces uno va tranquilo y sigue trabajando tranquilo. Entonces yo vi allá en ese portal, en una casa de 2 pisos, un señor que me saludaba con la mano. Saludaba. ¿Y cómo era ese señor? Ese señor era un señor de edad, robusto, de barba blanca, bigote blanco. Tenía una sotana blanca y un busito amarillo. Bueno, canoso, grueso, una mirada amable, tierna, como bondadosa, esas personas que vos de entrada las ves y decís: este tiene que ser muy buena gente. Te da paz. Eso, genera paz. Y entonces, yo lo miraba, pero lo saludaba, lo miraba, y así pasaron varios días. Yo casi creo que para 15 días. Todos los días te veías, lo veías ahí, lo veías ahí. Y lo veía ahí. Y lo saludaba. Y él me saludaba a mí con la manito derecha. Y bueno, cuando un día entré a la meditación y él ya no estaba en el balcón, sino que estaba aquí en el borde del portal, y me saludaba así. Yo entré pues a comenzar entré como a pensar: ¿qué será esto? De todas maneras, yo sigo con el trabajo, muy decidido pues a trabajar con la parte de que Dios Padre pues me había encomendado, y seguí trabajando. Cuando recuerdo que el 12 de agosto, en la meditación de la mañana, yo entré pues uno entra a la luz de Dios, se unifica con la luz de Dios. Entonces en la unificación yo llego al portal, y cuando miro hacia arriba, porque uno trabaja en la posición erguida sentado, veo que ese señor que yo había visto varios días, que te acompañaba todos los días en la meditación, viene bajando, y llega hasta la altura mía. Y yo no estaba en mi casa, yo estaba en otra parte. O sea, lo trasladan a uno porque tengo entendido que es otra dimensión y son energías pues que se mueven muy fuertes. O sea, tú estabas meditando en tu casa, pero en ese momento no te veías en tu casa. Estuve en otro lugar. Ah, ya. Cuando bajó y me dijo: bendito seas. Literalmente me dijo: bendito seas. Y me colocó la mano acá. Del entrecejo. En el entrecejo. Me colocó la mano acá en el corazón.
y me colocó la mano acá. En el ombligo, que es la fuente de vida, dice Dios Padre. Es correcto. Fuente de la vida. Cuando colocó en cada lugar la mano, salía un rayo de luz. Un rayo de luz de acá de la frente, otro de acá del corazón y otro de acá del estómago. Y entonces, para mí fue, ¿Qué sentiste ahí? pues te cuento que se siente uno como en una paz, en una armonía que no se siente con nada de lo que uno haya vivido en la tierra. Una tranquilidad y uno, o sea, ni medio susto, porque usted con solo verle el rostro Alguien al frente tuyo al ahí. frente mío con esa cara como tan dulce, uno dice, esta persona no me va a hacer daño. Bueno, pasó esa meditación y entonces yo ya sorprendido, le comenté a María Luz, mira lo que me pasó. Le conté toda la historia. Y entonces María Luz consultó con Dios Padre y me confirma que me están haciendo un proceso de sanación. Y hubo una sanación directa desde la divinidad. Y fue directo. Y lo más lindo fue que en la confirmación que hace María Luz con Dios Padre, le dice que él literalmente hizo contacto visual conmigo y que estoy en proceso de sanación, que estuviera tranquilo y que siguiera trabajando. O sea, lo viviste con tanto amor, con tanta certeza en tu obra, con tanta certeza en la unidad con Dios, que fuiste capaz de ver la compañía de Él haciéndote sanación cotidianamente cuando te disponías a eso. Tal cual. ¿Y qué pasó a partir de ese día? ¿Qué pasó? Pues te cuento que yo estaba a nivel de salud muy mal, bajito de energía, no me provocaba nada. Habías bajado como 20 kilos ya. Había bajado 21 kilos. Ya no comía. Y también problemas estomacales. Muy mal. Pues le cuento que ese día, yo comienzo como a evaluar. Y digo, no. Ya María Luz me dijo que era Dios Padre. Entonces, ¿qué más testimonio necesita uno por Dios para entender que Dios está con uno, está pendiente de uno? Y desde ese día me curé 100%. 100%. Es que es algo mágico. Eso no te lo da nada, no te lo da la química, no te lo da la ciencia. Dios lo puede hacer. Dios es el único que puede hacer estas cosas. Y desde ese día hasta el día de hoy, mi salud es perfecta. Recuperé los kilos, recuperé mi energía. Yo soy deportista, yo soy ciclista, me encanta salir en bicicleta. Llegué incluso hasta con más energía y logré otra vez recuperar mi peso. Entonces... Sí, yo recuerdo que el otro día me dijiste, de mi parte digestiva ya me siento súper bien, no volví a sentir nada, no volví a botar todo lo que me comía, empezabas a tener apetito. Correcto. ¿Cuánto tiempo te demoraste en recuperarte? Pues los 21 kilos que perdiste. Ah, bueno, ya de ahí... Pero perdón, antes de eso, ¿dejaste de meditar, de hacer la oración que Dios Padre te enseñó? ¿Dejaste de la alimentación como Él te dijo que la transformaras? Para nada. O sea, esa era una de las, digamos que pautas que tenía en convenio con Dios. Y Él me dice, no, es que no comas carne roja, ni de cerdo ni de res. Entonces yo desde ese mismo día las saqué. Lo otro, la meditación la hago todos los días. Y frutas y verduras, recuerda que Él también siempre manda muchas frutas. Frutas, verduras, agua. Él le envía a uno a tomar agua de filtro, no hervida, ni agua... No de los grifos. Ni de los grifos de ninguna clase. Agua de filtro, que es la forma en que se limpia el agua. Bueno, y desde ese día en adelante, mi salud es 100% buena, como me ven aquí. ¿Cuánto hace ya? Eso fue desde agosto 12 del año 2024. Bueno, y cuando fuiste a revisiones médicas, ¿qué te empezó a decir el médico?
Pues le cuento que los más asombrados fueron los médicos, porque vieron ese avance en mí tan grande y como estaba y No, todo. ya sabes que me contaste que un amigo te saludó de una manera un poquito... Ah, el amigo este, claro. No, pues le conté la experiencia a un amigo mío y él casi que me quiso decir que Ah, la experiencia que viste a Dios, esa es otra experiencia. ¿Y esa qué es te otra. dijo ese amigo cuando le dice que viste que hablaste con Dios? Pues él casi creyó que yo estaba tomando la marihuana. Así pasó. Y entonces hasta me pegó un puño. Digan a este mentiroso. Así. Y que entonces, pensar que no crean que nos podemos acercar a Dios, ¿cierto? exacto. Cuando a uno le pasan las cosas, yo soy la prueba. Mi salud es la prueba. Lo que yo les digo, toda mi convicción mental, es que hay un Dios tan hermoso, tan divino, con unos deseos de ayudar, de colaborarnos, de que nosotros lo convoquemos, lo invitemos. Él está pendiente de nosotros continuamente. Vea, Dios no está afuera, Dios está aquí en la mente de cada uno de nosotros. Y está en los códigos genéticos. Está en todo nuestro ser está Dios. Bueno, pero cuéntales qué fue lo que les dijo el médico cuando llegaste allá, que todo estaba perfecto. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Qué pasó cuando empezaron a ver los resultados, los exámenes que empezaron a salir bien? Todos los exámenes salieron bien. Tanto porque la cuestión de la presión, espectacular. Los exámenes de sangre, colesterol, triglicéridos, cuestión de exámenes de virus en sangre, todo eso ha desaparecido, no detectable. Y entonces, pues los médicos de todas maneras de su parte profesional son reservados porque ellos manejan como algo con respecto a lo que están haciendo. Pero aún así me miraban. Cuando hay algo muy crónico como te pasa a ti, ellos no esperan como que haya una recuperación de un día para otro. Eso no es normal en la ciencia. Entonces ellos dicen, ¿qué pasó aquí? Es correcto. Entonces el médico de entrada me miraba y miraba los exámenes. Bueno, entonces ya me dijo, bueno, te voy a mandar otros profesionales, una dietista, varios hay que en ese momento no recuerdo. De todas maneras, la dietista también se sorprendió y le comenté la alimentación. Digo, no, estás alimentando muy bien. Pero en esencia, sorprendidos con tanta rapidez que hubo esa sanación, después de haber estado apoderado pues, de la sangre, toda esa cantidad de virus. Bueno, ¿y hoy cómo te sientes? Me estabas contando que cuando antes de llegar aquí a esta comunicación directa con Dios Padre, tu enfoque de Dios no era tan cercano, que ahí fue donde lo empezaste a ver diferentes. Cuéntanos cómo era antes y cómo pasó después. Bueno, a ver, la verdad es que uno tiene una concepción de Dios y todos la tenemos de una u otra forma, pero uno concibe a Dios que está muy lejos de nosotros, que está por allá en el cielo, y está por allá en sus cosas, y se mantiene muy ocupado y está haciendo 20.000 cosas. Y cosa más falsa que es, María Luz, Dios está con nosotros. No sabemos el amor tan grande que Dios siente por nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y lo más fuerte aún es que Él no deja perder un solo hijo. Con todos los hijos Él está pendiente. Yo antes a esta experiencia, yo concibía pues sí a un Dios bueno y todo eso, pero por allá. Ahora que tengo la experiencia con Dios Padre, me he dado cuenta que lo tenemos a Dios, lo tenemos acá. Ahí tenemos a Dios. Ahí tenemos a Dios. Y Él ve, Él siente, Él entiende las cosas de nosotros. Y cuando yo tuve el diálogo por intermedio de ti, María Luz, me di cuenta de que nos conocen más de lo que nosotros creemos que nos conocen. Literalmente nos conoce todo, pues que es el creador de nosotros. Sabe totalmente todo. Y uno tener, digamos, de consejero, un ser como estos tan hermosos y tan grandes y tan maravilloso, no lo podemos conseguir de ninguna parte.
Entonces no nos podemos perder como esa dicha de sentir a Dios, como no lo perdemos. Quitemos las creencias que nos intimidan. Por decir, esos días conocí a un chico que me transportaba y él me dijo, es que yo no creo en Dios, yo me salí de mi casa porque allá practicaban una religión y yo no creo en Dios y entonces me sacaron de mi casa. Y entonces yo le dije a él, es que para creer en Dios usted no necesita religión. No estoy diciendo, vuelvo y digo, que retiren su religión, no. Estoy diciendo, no se limiten con las creencias que en nombre de Dios nos alejan de Dios. Por ejemplo, en el primer libro que Dios Padre me dictó, una chica que me estaba haciendo la portada me dejó un mensaje, no te puedo seguir haciendo el trabajo porque eso va en contra de mis principios. Y yo me quedé como asombrada, ¿en qué te estoy haciendo daño? No, es que Dios no habla por medio sino de la Biblia, por Jesús, y no está bien que yo esté haciéndole eso porque eso va en contra. Entonces hay una gran confusión para sentir a Dios y entonces rechazan, critican, juzgan y se burlan y les da miedo. También es cierto que están llegando muchas personas en nombre de Dios, que le habló el ángel, que le habló allí, que le habló allá. Y eso es cierto, Dios Padre también está diciendo que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuándo sabemos que nos está hablando Dios? Cuando nos da paz, cuando no nos juzga, cuando no nos reclama, cuando no nos califica, cuando nos habla con bondad y con misericordia, cuando no nos intimida, cuando nos están diciendo viva Dios, cuando nos dicen oren, allí nos está hablando Dios. Entonces, para que sepamos diferenciar. Dios Padre dice que no usemos mantras porque nos están enseñando muchas cosas con mantras. ¿Por qué? Porque los mantras son nombres, sonidos que usted no sabe qué está pronunciando, a quién está llamando, qué está activando en su ser. Entonces, es aprender a meditar con sus propios sonidos que usted haya creado. Entonces, es una invitación para que crean en ustedes. Cuando Sergio deja de creer que es Dios Padre, que lo está guiando, no, su ser no lo recibe, su cuerpo no transforma. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo escucha lo que la mente dice. Las neuronas son las que reciben la información, las mensajeras, y van y comunican. Cuando uno ya empieza a creer en uno, entonces empieza a creer en Dios. ¿Y qué pasa? Que él dejó entonces de calificarme, no, es que María Luz no, allí no es verdad. No, empezó a ver la grandeza por otro lado. También ayudó que la hermana de él viene caminando conmigo ya hace rato, entonces tiene un más recorrido. Y él ya lo empezó a vivir. Cuando él habló con Dios Padre, que sintió ese calor en su mano, que ya lo han dicho varias personas, y cuando sienten ese calor es cuando hay una sanación. Entonces los invitamos a que ustedes se dispongan a hacer por ustedes. En mi página web www.despiertatuluzysefeliz.com, allí hay mucha información. Todos los artículos que hay allí están dictados por los seres del cielo, por Dios Padre especialmente. Enseña a orar, a meditar, a todo lo que necesite. Allí va y busca muchas cosas que necesite. Y si va y no encuentra qué necesita, va y me escribe por la página qué tema quiere y lo consultamos y se los pongo allí en artículo para que ustedes lo trabajen. Entonces es muy importante que Sergio les ha comentado que él sintió a Dios, lo vio un ser maravilloso, bondadoso. ¿Lo volviste a ver? Después de eso Él ya hizo su obra, lo sentiste, lo viste y ya Dios Padre te dijo, ahí estoy, no me estás viendo, pero sí, ahí estoy. Pero sí lo siente uno. Ahí estoy. Continuamente. Entonces, esa experiencia que tuvo Sergio, que fue acompañado muchos días, lo veía a diario, hasta que ya seguramente Dios dijo, ya está listo, puedo ponérmele de frente. Entonces ya bajó, lo tocó de frente, él estaba despierto en la mañana, haciendo la meditación que Dios Padre le enseñó. ¡Qué invitación! Y usted no tiene que hablar conmigo por hablar con Dios Padre, que porque yo estoy allí. No, usted lo hace, cada uno lo hace. Es que si lo llaman, lo viven, lo sienten, eso sí. Si a usted le hablan por el oído izquierdo, escucha una voz, eso no es de Dios. Dios siempre habla por el oído derecho. Y no tiene tampoco que oír una voz. Siempre, si le llegó algo contundente a su pensamiento, como que usted eso no lo estaba teniendo en cuenta, allí hay un mensaje. Escúchese, escuche la voz de Dios. Quedan invitados a que hagan por ustedes, a que crean en sus seres, a que crean que Dios los habita, que están nuestros códigos genéticos. Bueno, no se pierda. De clic allí en suscribirse, en la campanita
para que usted reciba los mensajes y se fortalezca, y enséñelo a muchos seres para que todos abramos caminos y entremos en la luz, todos. Me encanta que estar con ustedes entregándole esta experiencia de Sergio maravillosa. No se la pierdan, practíquela. Muchas gracias. Gracias por tu invitación, María Luz. A ti, Sergio. Hasta luego.